Si te levantas por las mañanas pareciendo Robocop y necesitando un buen rato para funcionar como una persona normal, quédate aquí conmigo porque este vídeo te interesa muchísimo. Te voy a explicar qué es la rigidez, qué debes hacer para eliminarla y por qué te sientes así todas las mañanas y en algunos casos la mayor parte del tiempo. Y lo que es más jodido para todo el mundo, que parezca que tienes 10 años más de los que tienes. Además, te voy a enseñar también un ejercicio que les suelo recomendar a todos nuestros alumnos que sufren este problema, que tienen rigidez por las mañanas, y un ejercicio que les ayuda muchísimo a solucionar esto. Pero eso te lo voy a enseñar al final del vídeo. Lo primero de todo, ¿qué es la rigidez? Quiero que te imagines a tu espalda como una esponja que está seca. Cuando tú usas esa esponja con frecuencia, esta se mantiene flexible y moldeable. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no la utilizas durante mucho tiempo? Que se seca y se pone así como dura, que básicamente no da gusto enjabonarse con esa esponja. Bien, pues lo mismo ocurre con tu espalda. Y es que la rigidez es una sensación que, al igual que el dolor, te protege y te ayuda a estar bien. Pero como suele pasar con todo lo relacionado con la salud, este mecanismo puede fallar. Esto ha sido ampliamente estudiado y, como te enseño en este estudio que estás viendo aquí, le han puesto hasta un nombre: el síndrome del desuso. Y es que sentir un poco de rigidez es bueno. Sentir un poco de rigidez va a evitar que tus músculos se hagan daño y que tu cuerpo sufra lesiones. Ahora bien, sentir un exceso de rigidez limita tu cuerpo y puede provocarte más dolor de espalda. Este exceso de rigidez puede estar causado por múltiples factores, pero uno de los más importantes es la falta de movimiento en tu día a día. Y tú pensarás, ya Antonio, pero ¿por qué cuando me levanto por las mañanas es cuando más lo noto? Bien, porque cuando tú estás durmiendo por la noche y te tumbas en horizontal, el hecho de que tus discos no estén sometidos a la fuerza de la gravedad hace que absorban más líquido, por lo tanto que se hinchen un poquito más. Y eso, por las mañanas, es lo que te hace sentir más rigidez. Y es que si te das cuenta, cuando a lo mejor pasa una hora y media y ya estás haciendo tu día a día, esa rigidez disminuye. Eso es porque los discos vuelven a soltar líquido, vuelven a funcionar correctamente y esa rigidez desaparece. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en tu cuerpo para que la rigidez aumente? En tu cuerpo ocurren básicamente 4 cosas: atrofia muscular, desgaste del cartílago de las articulaciones, aumento de la viscosidad del líquido que hay dentro de las articulaciones y 4, generación de adherencias en la cápsula que recubre la articulación. Todas estas son consecuencias de no moverte, y esto, acentuado en el tiempo y repetido en el tiempo, es lo que hace que tu rigidez vaya aumentando progresivamente. Todo esto es lo que hace que tú empieces a notar rigidez por las mañanas, pero cada vez esa rigidez sea más constante en el tiempo, ya no sea solo por las mañanas. Y de hecho, esto entre tú y yo no conozco a nadie que se mueva bien, que haga ejercicio y que esté sano y que sufra de rigidez. Pero no te preocupes, porque al igual que con todo lo que ocurre en el cuerpo, esto también podemos mejorar. En primer lugar, mejorando la fuerza de tus músculos. Y es que un músculo fuerte es un músculo sano. Quédate con eso. Cuando tu musculatura está en buena forma, tus músculos soportan mucho mejor tu cuerpo, te ayudan a tener una buena postura y facilitan el movimiento que haces en tu día a día. Esto que te estoy contando ayuda a reducir esa tensión que sufre tu musculatura lumbar y reduce esa sensación de pesadez y rigidez que tienes en toda la espalda. Fíjate hasta dónde llega el entrenamiento de fuerza. No es solamente para tener un cuerpo bonito. Para hacerlo, no tienes que complicarte mucho la vida, hacer ejercicios muy duros o seguir rutinas muy exigentes. Puedes hacerlo en casa de forma segura y con muy poquito material. Y si es de forma individualizada, pues evidentemente mucho mejor. Por tanto, si quieres que te ayudemos de forma individualizada a vencer tu dolor, reserva la entrevista que tienes en el enlace justo en la descripción del vídeo y podremos echarte un cable de manera individual. Y es que el entrenamiento de fuerza es fundamental para conseguir que tus músculos se refuercen y que esa rigidez se reduzca. Porque claro, ¿qué ocurre si tú no trabajas tu fuerza? Que tus músculos desaparecen. A este proceso de pérdida de masa muscular se le conoce como sarcopenia. Está ampliamente estudiado y se conocen sus efectos negativos para la salud, incluido para la rigidez. En segundo lugar, otra de las formas de reducir esa rigidez es evitar pasar mucho tiempo en posturas sostenidas. Pasar mucho tiempo en la misma postura, como estoy yo ahora aquí sentado, lo que puede causar es mucha tensión en todas esas articulaciones y en todos esos músculos. Esto puede contribuir y te puede llevar a esa rigidez que sientes constantemente. Y claro, no estamos hablando de pasar 4 horas sentado en una silla un día de manera puntual. Estamos hablando de que quizás lleves 5, 6, 8 años sentado trabajando 8 o 10 horas al día delante del ordenador. Si sumas la cantidad de horas, te darás cuenta de que quizá te hayas pasado un poquito con esa postura. Si te ocurre esto, ¿qué estrategias puedes aplicar para evitar esa rigidez? Puedes hacer pausas de forma constante, es decir, pues si trabajas sentado, levántate y date un pequeño paseo cada X tiempo, estira un poquito cada 30-40 minutos. También puedes
ajustar tu entorno de trabajo. Por ejemplo, tener una silla pues un poquito más ergonómica, un escritorio que sea elevable. Si trabajas en casa puedes ponerte alguna barra de dominadas para colgarte, alguna mancuerna para hacer algún movimiento. También puedes alternar entre trabajar sentado y de pie. Y por último, puedes incorporar durante tu jornada laboral estiramientos, sobre todo para la zona lumbar y para la zona cervical. Y por último, si realizas diariamente ejercicios de movilidad, principalmente de columna y de cadera, tu rigidez será la justa y necesaria. En este canal ya te he hablado muchísimo de movilidad de columna, de movilidad de cadera, te he enseñado ejercicios, te he enseñado propuestas y te he dicho cómo deberías de hacerlo. Y es que si no lo haces, si no mueves tus articulaciones, si no mueves tu cadera y tu columna, cada vez estarán más rígidas. Cuanto más rígidas estén, menos rango de movimiento tendrás. Y cuanto menos rango de movimiento tengas, más limitación sentirás en tu día a día. Ejercicios y movimientos existen muchos para estas articulaciones, pero son fundamentales, y anota esto: movimientos de rotación de cadera, movimientos de flexoextensión de columna y movimientos de rotación de columna. Si aplicas estos 3 pasos, poco a poco irás viendo cómo tu rigidez se va reduciendo. Y ahora, como te he prometido, te voy a enseñar un ejercicio que suelo utilizar un montón con mis clientes para ayudarles a reducir esa rigidez que les aparece por las mañanas. Pero antes, recuerda suscribirte, recuerda darle a la campanita para estar al tanto de todo lo que voy subiendo y así no perderte absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de inclinación hacia adelante. Para ello voy a flexionar ligeramente las rodillas, no esto, ¿vale? Ni tampoco que se queden súper extendidas. Posición neutra. Desde aquí voy a empezar a doblar mi cuello, mi espalda, poco a poco voy bajando, las rodillas no se mueven y busco llegar lo más cerca del suelo que puedas llegar. Quizá bajes y te quedes en esta posición, no pasa nada, ese es el rango que tenemos que trabajar. Lo que no tenemos que hacer es bajar doblando las rodillas, porque lo que queremos es trabajar toda la parte posterior.